La crisis del Canal del Suez o Campaña de Suez, Guerra de Suez u Operación Kadesh fue una guerra que estalla en 1956 en territorio egipcio. El conflicto que opone a Egipto a una alianza formada por Gran Bretaña, Francia e Israel se produce a consecuencia de la nacionalización del Canal del Suez por el dirigente egipcio Nasser. Esta alianza entre los dos estados europeos e Israel respondió a intereses comunes, económicos, comerciales y políticos. Durante el curso del mes que siguió a la nacionalización del canal, un acuerdo secreto fue firmado en Sèvres, en las afueras de París, en el cual se selló la cooperación militar de Gran Bretaña, Francia e Israel contra Egipto. Para poder entender la relación entre la Unión Soviética y Egipto, tenemos que ver los antecedentes. En la década de 1950, la política independiente y antiimperialista de Nasser le valió el entusiasta apoyo del gobierno comunista de la Unión Soviética. Como ejemplo de en 1955 se dio a conocer el tratado según el cual Checoslovaquia vendería armas a la República de Egipto. Esta fue la señal de una nueva era en el Medio Oriente actual. Señalaba, de hecho, el comienzo de la presencia soviética en la zona, que se verificó cuando comenzaba a desaparecer la influencia británica. El movimiento nacionalista antioccidental crecía en los países árabes, mientras que Estados Unidos, convertidos en potencia con presencia global, asentarían su esfera de influencia en el Medio Oriente. Como antecedentes de la crisis del Suez, tenemos un pacto secreto para un destino colonial. El acuerdo Spice-Picot, firmado entre Gran Bretaña y Francia, significaba el comienzo de la hegemonía colonial de Gran Bretaña y Francia por espacio de más de 30 años y repartición del Medio Oriente árabe en dos zonas de influencia. Este acuerdo decía que el canal debería pasar a control egipcio en 1968, o sea, 12 años después de la nacionalización efectuada por el Nasser. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en Egipto? Tras un golpe de Estado por un grupo de oficiales, la política queda dividida y no muy clara. ¿Por qué? Porque hay una parte pro-nazi y otra parte antiimperialista, lo cual Estados Unidos claramente no estaba de acuerdo y las fuerzas imperialistas como Francia y Gran Bretaña no estaban apoyando el nuevo régimen que estaba en Egipto. En 1955, el Nasser quiso poner fin a la dramática situación donde decenas de millones de campesinos vivían una extrema pobreza, con serias de medidas como reforma agraria, campaña para la alfabetización y la modernización de los medios de producción. Entre otros proyectos, quería Nasser construir la represa de Asuán, enorme proyecto hidráulico que debería regular las aguas del Nilo en provecho de millones de labradores de la tierra. Este principal recurso acuático que cruza Egipto de sur a norte es esencial para asegurar la vida de la población. El Nasser le pide ayuda a Estados Unidos a financiar la construcción de la presa de Asuán, pero el gobierno de Eisenhower se niega a ayudar. Así que el 26 de julio, Nasser respondió anunciando que nacionalizará el canal de Suez y utilizará los ingresos de él para financiar la presa de Asuán. Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia quedaron horrorizados al pensar que el control del canal permitiría a Nasser obstaculizar los envíos de petróleo de Oriente Próximo a Europa Occidental. Sin informar al gobierno de Eisenhower, Gran Bretaña, Francia e Israel trazaron un plan para provocar la caída del Nasser. El plan disponía en que las fuerzas israelíes llegaran hasta el canal, lo que sería la excusa para una intervención militar anglo-francesa. El ataque comenzó el 29 de octubre. 2 días después, al negarse Egipto a permitir la intervención anglo-francesa para proteger el canal, aviones de guerra británicos franceses empezaron a bombardear bases egipcias. En vez de apoderarse el canal, las fuerzas aliadas tomaron solo un extremo, que es Port Said. Nasser respondió hundiendo barcos en el canal, que quedó cerrado al comercio mundial. La reacción de Nasser, unida al cierre del oleoducto de Irak, Siria, Líbano, causó una crisis petrolera en la Europa occidental. Eisenhower se puso furioso al enterarse del ataque aliado contra Egipto. Para acabar con la guerra, Estados Unidos introdujo una resolución en la ONU que fue apoyada por el bloque soviético que pedía un alto al fuego. Para presionar a las fuerzas ocupantes y obligarlas a abandonar Egipto, el gobierno norteamericano también retrasó la puesta en práctica de un plan que
ayudaba a satisfacer las necesidades de petróleo en Europa, desviando ese continente la producción del Golfo Pérsico y el hemisferio occidental. Al final, Gran Bretaña y Francia sucumbieron a las presiones norteamericanas. El 6 de noviembre aceptaron un alto al fuego. Decidieron a retirar sus fuerzas militares de Egipto. Los de Israel, sin embargo, no se retiraron hasta después de que el gobierno de Eisenhower les asegurara que Estados Unidos garantizaría el principio de paso libre e inocente por el estrecho de Tirán, principal vía marítima de Israel para llegar al Océano Índico. A continuación, las perspectivas y las posiciones históricas de la Guerra de Suez son: el historiador y economista libanés George Corm afirma que para los árabes el siglo XX no comenzó con el derrumbe del Imperio Otomano en los años 1918 y 1919, ni siquiera con los procesos de descolonización a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y que hasta la creación de la Liga Árabe es hecho histórico de menor importancia. La visión de un periodista egipcio de izquierda de la época, Kahiri Aziz, es paradójicamente complementaria. Él dice que con los grandes cambios que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió una nueva e importante etapa en la historia de Egipto y del Canal. El nuevo rival por la dominación del Canal fue de los Estados Unidos de América, que propugnaron una nueva visión de los mercados y de las zonas de influencia en el mundo, con la finalidad de asegurar la dominación del Canal de Suez. Los Estados Unidos trataron de sacarse del paso a los británicos en cuanto pudieron, pero siguieron apoyando a Gran Bretaña en toda oportunidad en la cual crecía el peligro de la restitución del canal a su legítimo propietario, Egipto. El líder laborista y virtual fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurion, tuvo siempre claro que en el marco de la Guerra Fría, su país no debía seguir ningún tercer camino al destino narcisista y, claro está, tampoco ligar su destino a la estrategia internacional de la Unión Soviética. El general Beaufret escribió en sus memorias: ellos nos dijeron que venceríamos y que poco importaba el tipo de acción que emprenderíamos. Tampoco debía tener importancia la cantidad de efectos a emplear, de todos modos el régimen de Nasser desaparecerá. Ben-Gurion aseguró que en la Knesset, el parlamento israelí, a principios de noviembre de 1956, que en la Franja de Gaza es una parte histórica del territorio patrio que no fue ocupada, fue liberada. Ben-Gurion estaba eufórico desde el comienzo de la guerra. Él era laico. Ben-Gurion dijo: podremos explotar el petróleo de Sinai, llevarlo a Haifa, de allí embarcarlo y exportarlo al extranjero. De esta manera no dependeremos más de las importaciones. Tenemos petróleo. Anthony Eden fue el primer ministro del Reino Unido durante la crisis. Se oponía a la pacificación y era particularmente hostil al líder fascista italiano Benito Mussolini. Cuando en 1954 el nacionalista árabe Gamal Nasser emergió como dirigente de Egipto, Eden no comprendió que el mundo había cambiado. Lo que vio fue a otro dictador, a otro Mussolini. Eden no pudo aceptar que Egipto debía administrar el Canal del Suez, a pesar de haber aceptado previamente que las tropas británicas se retiraran de la zona del canal. Fue el último premier en creer que el Reino Unido era un gran poder y el primero en confrontar una crisis que probó que no lo era. Cuando Nasser anunció que iba a nacionalizar la Compañía del Canal del Suez, que el Reino Unido y Francia controlaban, dijo: para pagar por la represa de Asuán, que Estados Unidos se rehusó a financiar. Eden se alarmó. Nieves Concostrina es una periodista y escritora y nació en Madrid. Ella dice: a Gran Bretaña y Francia, propietarios de la Compañía del Canal, les dio un pasmo. Nasser les acababa de birlar el Canal del Suez, ese próspero negocio que consistía en cobrar una pasta a cada barco que pasara del Mediterráneo al Mar Rojo sin necesidad de rodear África. El mundo se puso de los nervios porque se dio por hecho que si los egipcios gestionaban el Canal del Suez, el tráfico de barcos quedaría bajo mínimos y se produciría un desabastecimiento petrolífero. Nada de eso ocurrió. En los planes posteriores de Nasser estaba alcanzar un acuerdo con Gran Bretaña y Francia para indemnizarles hasta que expiraran los derechos de explotación del canal, pero con una condición: los barcos israelíes no podrían pasar. Cubrir Oriente Próximo de una red de bases atómicas y lanzar en esta región a la primera ocasión una guerra de agresión. Los dirigentes americanos declararían que hay un vacío cada vez que tengan la intención de esconderse en alguna parte del mundo.
Más en general, los estados de la región no son menores de edad y la estrategia americana tendería a perpetuar el sistema colonial. El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Davis, declaró que el problema era político y que los intentos de soluciones económicos estaban condenados al fracaso. El embajador James Richards recibió la adquisición del gobierno de Beirut el 16 de marzo de 1957, siendo en consecuencia acusado por el presidente Nasser de haberse vendido al imperialismo del dólar. El presidente Eisenhower subraya la injerencia de Siria y Egipto. Él dice: el objeto declarado de estas maniobras era el derrocamiento del gobierno legítimo de Beirut y su sustitución brutal por un gobierno que subordinaría la independencia del Líbano a la política de la República Árabe Unida. Robert Murphy, consejero diplomático del almirante Holloway, comandante de las fuerzas americanas en Líbano, consta que el gobierno libanés no controla más que una pequeña parte del territorio, alrededor de un tercio, y que el corazón de la capital está en manos de los rebeldes. Shehab, comandante supremo, que por otro lado las elude, dando que su única preocupación parece ser la de conservar la unidad de su ejército. El 22 de septiembre, en una entrevista que concedía a Barbara Castle, vicepresidenta del Partido Laborista, el arzobispo sugirió que si Chipre se convirtió en un estado independiente que no estuviese unido a Turquía ni a Grecia. Para finalizar la crisis del Suez, la triple alianza británica, francesa e israelí se deshizo a los pocos días de iniciada la invasión. Entre británicos y franceses existió algún tipo de entendimiento durante los meses de puja diplomática en las Naciones Unidas. Israel, que gradualmente pasa bajo la órbita de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, debió abandonar hasta el último centímetro de territorio egipcio ocupado. Nasser, el joven coronel, perdió la batalla de Suez, pero venció en el combate político. El canal fue nacionalizado y afianzado su acercamiento a la Unión Soviética. Fue construida la presa de Asuán. Argelia se independizó de Francia a los 5 años. Para un breve análisis de los líderes que participaron de la crisis del Suez, tenemos que comenzar con el Nasser. Nasser, sabiendo que no tenía ninguna política estable, decidió no tomar ninguna posición alineada en el tercer mundo, por lo que Estados Unidos se negó rotundamente a entablar cualquier tipo de colaboración con Egipto. De igual forma, Nasser, al querer eliminar su extrema pobreza, intentó buscar apoyo en Estados Unidos mucho antes de remodelar el canal del Suez. Ya después, en Israel, tenemos a Ben Gurión, que siempre tuvo claro que en el marco de la Guerra Fría su país no debía seguir ningún tercer camino al estilo nacerista, y claro está, tampoco ligar su destino a la estrategia internacional de la Unión Soviética. Pero Ben Gurión tenía claro de que Israel tenía que estar abierto a diferentes estrategias, especialmente a la extrema propensión a utilizar las armas como medio para saldar sus disputas con el medio árabe. También esperaba que todos tuvieran un espíritu revanchista mientras se presentaba la crisis del Canal del Suez. Si bien Khrushchev, el líder soviético, tenía buena relación con Egipto, no decidió apoyar o tomar un bando específico en la Guerra del Suez, sino fue hasta después de que Estados Unidos introdujo una resolución en la ONU que fue apoyada por el bloque soviético que pedía un alto al fuego para que las fuerzas de Francia y Gran Bretaña se fueran de Egipto. El bloqueo de Berlín de 1948. Alemania quedó dividida en dos mitades, cada una con una dinámica económica distinta. Era distinta porque la preparación de Alemania Occidental para lo que sería la llegada del Plan Marshall implicaba tener una nueva moneda alemana, el Deutschmark. Teóricamente hablando, toda Alemania aún era gobernada por una comisión de control interaliada conjunta, pero esta institución terminó colapsando. Esto fue porque el 20 de marzo de 1948 los soviéticos pidieron información sobre la reforma monetaria que los occidentales aplicarían, pero estos se negaron, por lo que la delegación
de los soviéticos abandonó la sesión, inhabilitando así la comisión. La Alemania dividida era ahora la potencia vencida y el mayor problema sin resolver en el continente, por lo que toda acción era crucial. La capital de Alemania, Berlín, estaba también dividida, pero esta estaba dividida en 4: norteamericano, británico, francés y soviético. La ciudad se convirtió en una pieza delicada en las relaciones soviético-occidentales. Para 1946, la administración soviética impuso en su zona la unión de comunistas y socialistas, pero los líderes socialdemócratas de la parte occidental de Berlín derrotaron la fracción que tenía planeado ser unificada con un referéndum. A poco del colapso de la Comisión de Control Interaliada, los soviéticos comenzaron a bloquear los accesos a la ciudad desde sectores occidentales. Primero, el 3 de abril de 1948, cuando bloquearon rutas ferroviarias y por carretera desde Hamburgo y Múnich. Para el 23 de junio, el cerco era completo, hasta el correo. Los soviéticos tenían la intención de asfixiar los sectores occidentales de Berlín, pero sin provocar a los angloamericanos a una nueva guerra. Gracias a las restricciones impuestas por los soviéticos, los angloamericanos abastecían las ciudades del aire. El 26 de junio declararon que solo se podría responder a los soviéticos con un puente aéreo. Esto fue un desafío, pues las necesidades diarias mínimas eran de 4.000 toneladas de abastecimiento, y los aviones de la época solo podían cargar con unas 9 toneladas. El puente de Berlín fue llamado la Operación Beatles, que fue una hazaña técnica. Gracias a estos esfuerzos, en diciembre de 1948 se transportaban 7.000 toneladas diarias y para 1949 eran 10.000 las toneladas al día. Es pertinente recordar que luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial, abundaban las propuestas para reeducar la mentalidad del pueblo alemán. Entre estos estuvo el plan Morgenthau, quien culpaba a la industria de fomentar el nazismo y proponía reducir la economía alemana a una economía agraria. Sin embargo, la complejidad de la desnazificación hizo que los americanos y los soviéticos iniciaran una carrera para usar el conocimiento práctico generados por el régimen alemán para su propio beneficio. Por otra parte, las imágenes de la hambruna hizo irrumpir esta antipatía antinazi de los norteamericanos y los británicos. El 11 de mayo de 1949, los soviéticos levantaron la cerca. Las consecuencias de este bloqueo fue que marcó el punto de inicio formal de la Guerra Fría y que durante la crisis los aliados occidentales estrecharon la alianza en abril de 1949, creando así la OTAN. La crisis de Berlín de 1961. En Viena, Khrushchev pidió el consentimiento de Kennedy para así tener un tratado de paz con Alemania, para así poder acabar con las diferencias que había dejado la Segunda Guerra Mundial con Alemania. De esta manera, Khrushchev también podría obtener el reconocimiento occidental de las fronteras existentes en la Europa del Este. El tratado que Khrushchev le propuso a Kennedy fue en esencia el mismo que le presentó a Eisenhower en 1958. Eisenhower lo rechazó porque este tratado hubiese puesto fin a la presencia militar occidental en Berlín. Además, Khrushchev lo había amenazado en 1958 poniendo un plazo de 6 meses para llegar a una solución en cuanto a qué pasaría con Berlín. De lo contrario, los soviéticos traspasarían el control de vías de acceso de Berlín Occidental. En Viena, Khrushchev amenazó nuevamente con firmar un tratado de paz por separado con Alemania Oriental. Esta amenaza se efectuaría si las potencias se negaban a cooperar. Kennedy, en respuesta a la amenaza, diría que si esto pasaba, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se congelarían.
El 8 de julio de 1961, Khrushchev suspendió la reducción de los efectivos del ejército soviético y ordenó un incremento en los gastos militares de 1/3. Khrushchev, para detener la fuga de los alemanes orientales al occidente de Berlín, tras la remodelación de Berlín Occidental en 1958 por parte de Estados Unidos, Khrushchev permitió al gobierno de Alemania Oriental comenzar a construir el Muro de Berlín. Esta construcción empezaría el 13 de agosto de 1961. Kennedy consideró que las medidas que había tomado Khrushchev no eran las mejores y que representaban una amenaza para la libertad de Berlín Occidental. También ponían a prueba el compromiso norteamericano con la defensa de que todos eran libres. Sin embargo, la respuesta de Kennedy fue diferente a la de Eisenhower. Esta fue de naturaleza militar, en lugar de la diplomacia. Kennedy estaba dispuesto a tomar las medidas que fueran necesarias. Kennedy compartió con Schlesinger que había una probabilidad entre 5 de un choque nuclear, lo que causó temor a los norteamericanos, por lo que empezaron a crear refugios antinucleares en sus propias casas. El enfrentamiento en Berlín optó por apaciguarse, luego de que Kennedy se negara a derribar el muro, por lo que aceptó una propuesta que le hizo Khrushchev para encontrar una solución a esta crisis. Las conversaciones que se dieron en septiembre de ese mismo año sobre Berlín, aunque no trajo grandes resultados, estas le dieron a Khrushchev la posibilidad de retirar el plazo que había puesto para la firma de un tratado de paz con Alemania, lo que permitió que la crisis terminara. Como consecuencia de la crisis, Khrushchev, para cubrir su retirada en Berlín y responder ante el incremento de armas nucleares norteamericanas, el 30 de agosto de 1961 anunció que los soviéticos reanudarían pruebas de armas nucleares, con lo que incumplió el acuerdo de las superpotencias 34 meses atrás. El 25 de septiembre del mismo año, Kennedy respondió a esto reanudando las pruebas nucleares norteamericanas. A continuación, se hará un análisis de los líderes que participaron en dichas crisis. Primero, la crisis del bloqueo de Berlín de 1948. El representante de la Unión Soviética en ese momento fue Stalin. Este aplicó una estrategia de presión hacia las potencias de Estados Unidos y Gran Bretaña, tras el colapso de la Comisión de Control Interaliado, cerrando así las fronteras que compartía con dichas potencias. Sin embargo, la mala propaganda que esta crisis trajo por la hambruna, entre otras cosas, y pues las consecuencias que ya previamente se explicaron, hizo que se viera obligado a quitar el cerco que le había impuesto a las potencias de Estados Unidos y Gran Bretaña. Truman, el representante de Estados Unidos en ese momento, respondió a la crisis o estrategia que Stalin había puesto con la resistencia. Además, pues se vio como daba ayuda a Berlín, a su parte de Berlín, por el Plan Marshall. Asimismo, pues la propaganda de la hambruna y bueno, las consecuencias que ya se hablaron, pues como que estuvo en su beneficio porque pues Stalin se vio obligado a quitar el cerco. Churchill, que en ese momento era el representante de Gran Bretaña, años antes dio un discurso en 1946 llamado El telón de acero, donde, bueno, abro comillas y cito: desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero.
Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Todas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. Y todos están sometidos de una u otra manera, no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad. Esto lo dijo el 5 de marzo de 1946. Bueno, así con este discurso podemos ver cómo pues Churchill, representante de Gran Bretaña, ya pues mostraba una inconformidad sobre la expansión soviética sobre pues Europa Central y Oriental, que pues más adelante traería consecuencias y pues conflictos entre estos pues conflictos. Bueno, ahora la segunda crisis, la crisis de Berlín de 1961. Allí se tiene de protagonistas a Khrushchev como representante de la Unión Soviética y a su vez de Berlín Oriental, y a Kennedy como representante de Estados Unidos y a su vez de Berlín Occidental. Entonces, Khrushchev empezó con la estrategia de diplomacia, pero de pues poder encontrar la solución a qué se haría con Berlín, con esta ciudad. Sin embargo, por falta de cooperación de las otras potencias, terminó en un acontecimiento precipitado, que fue el muro. Esta estrategia la ideó con ayuda del presidente del Consejo de Estado, Walter Ulbricht, quien, a pesar de haber sido partícipe de esta estrategia, en una conferencia de prensa internacional que se celebró en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, habría respondido una pregunta a un periodista, respondiendo: "No conozco la existencia de tales motivaciones, pues los obreros de la construcción de la capital emplean todas sus fuerzas principalmente en la construcción de casas. Nadie tiene la intención de erigir un muro". Ulbricht fue el primero en emplear esa palabra de muro 2 meses antes de que este se construyera. Bueno, asimismo, pues cabe aclarar que realmente la estrategia y el plan del muro fue de Khrushchev. Sin embargo, pues tuvo apoyo de pues personas como el presidente del Consejo de Estado. Cabe recalcar también que Khrushchev, luego de que la crisis de Berlín, entre comillas, terminara, terminó por incumplir el compromiso de las armas nucleares que se había firmado 36 meses atrás, por el incremento de armas nucleares que había tenido los estadounidenses. Bueno, Kennedy respondió desde el principio realmente con una piedra en la mano, por decirlo de manera coloquial, pues siempre respondió a las propuestas de Khrushchev con amenazas, lo que lo llevó realmente a incumplir también el tratado, o bueno, el acuerdo que habían hecho sobre las armas nucleares también, porque no tenía supuestamente opción. Porque pues sí, vio una amenaza de los soviéticos, por lo que lo único que pudo hacer en ese momento fue responder. Ahora, Kennedy también dio un discurso en Berlín en el año de 1963, luego de que pues el muro fuera construido. Este discurso fue de gran importancia, pues mostró su inconformidad contra lo que pues era la idea del muro, y pues usó una frase que pues fue como muy importante para pues la población de Berlín, que fue
la frase "soy un berlinés". Esta frase la enmarcó en el contexto de la Guerra Fría y de la confrontación de Occidente con el bloque comunista. Básicamente habló en su discurso de la confrontación, y en una parte que se considera que es bastante importante, pronunció: "Si hay gente en el mundo que no ha entendido de qué se trata la confrontación con el comunismo, solo les digo que vengan a Berlín. Hay gente que dice que el comunismo es el futuro. Solo les digo que vengan a Berlín. La vida en libertad no es fácil, la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que construir un muro para evitar que nuestra gente se vaya a otra parte". De esta manera podemos ver cómo Kennedy muestra su inconformismo aún 2 años después de la construcción del mismo muro. Y es así, en resumidas cuentas, cómo fue que se desempeñaron estos líderes en las crisis de Berlín. A continuación, las perspectivas y las posiciones históricas. Una perspectiva de los antecedentes es Kroger. Según él, en la lectura de la declaración de junio de 1945, se demostraba claramente que Berlín no constituía una verdadera zona de ocupación. Mr. Dulles fue un político estadounidense que fue secretario de Estado anticomunista. Él dice: "Berlín y el mundo necesita de diálogo, porque de lo contrario la situación acabaría siendo muy pronto intolerable". Adenauer no le gusta la idea, declaró, de que más países, incluido el de él, reciban más armas nucleares. Dice que se sentiría más feliz si esas armas pudiesen quedar delimitadas a 2 o 3 potencias. Willy Brandt llegó a considerar el Plan Rapaki como, entre otras propuestas, la base de unas discusiones. Él dice: "No podemos suponer automáticamente que significa el debilitamiento del Occidente. Sería una equivocación no tomar seriamente en consideración la preocupación soviética por la seguridad". Kennan dice que el comunismo como ideología está muerto, no solo en Europa Occidental, sino a través de una gran proporción del continente europeo, y que nunca más volverá a ser una gran fuerza emocional y de atracción. Churchill dice que las fuerzas americanas no podrán permanecer más de 2 años en Europa. Gran Bretaña no puede asumir sola el esfuerzo de ocupación. Kennedy dice que nuestros problemas son hechos por el hombre, por lo tanto pueden ser resueltos por el hombre. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. Ahora se harán los compares entre la crisis del Suez y la crisis de Berlín. En los dos acontecimientos, lo ideológico y territorial juega un papel principal. En la crisis de Berlín se puede ver cómo más de 2 millones de alemanes orientales huyeron a Alemania Occidental. Esto causó que la Unión Soviética diera a Berlín en Occidente y Oriente con un muro. La crisis del Suez, gracias a que Estados Unidos, temeroso de que el mundo árabe y todo el tercer mundo fuera hacia el bloque soviético, presionó a París y a Londres para que pararan su intervención en Egipto. Pero, a fin de cuentas, la Unión Soviética pudo comenzar su influencia en el Oriente Medio. También se puede ver cómo Francia y Gran Bretaña interrumpieron e invadieron a Egipto por la nacionalización de un territorio. Otra comparación podría ser que en la crisis del Suez se marca un inicio a la Guerra Fría, ya que la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban confrontándose gracias a sus ideales y también a la expansión que la Unión Soviética estaba teniendo en el Oriente Medio. Esto también se puede ver en la crisis de Berlín, ya que se puede ver cómo los orientales están imponiendo un poder ideológico en Alemania Occidental, marcando un inicio de la Guerra Fría muy claro. Ahora se harán los contrastes entre la crisis de Berlín y la crisis del Suez. Primero, durante las dos crisis de Berlín, Francia y Gran Bretaña jugaron un papel secundario ayudando y respaldando a la superpotencia de Estados Unidos. Mientras que en la crisis del Suez, estas naciones
son protagonistas de la crisis, puesto que sus beneficios que eran traídos por el canal se verían afectados tras la nacionalización de este en 1956 por el líder egipcio Nasser. 2. La crisis de Berlín trataba en específico de un conflicto territorial, mientras que la crisis del Suez se dio por el cambio en los beneficios de las naciones de Gran Bretaña y Francia. Ambas crisis hacen parte de los conflictos durante la coexistencia pacífica. Por ejemplo, la crisis del Canal del Suez se basa en los intereses estratégicos y económicos, como Israel, Francia y Gran Bretaña atacaron a Egipto por la nacionalización del Canal del Suez. Y la segunda crisis de Berlín consiste en la construcción del Muro de Berlín en 1961. ¡Gracias!